Vamos a orar y vamos a ir a la palabra del Señor. Padre, te damos gracias, Señor y Dios, por este día en el cual podemos estar aquí reunidos como tus hijos, como hermanos en Cristo que somos. Gracias, Señor, por tu palabra, que es el alimento, Señor, espiritual que tú nos has dado para crecimiento, para fortaleza. Gracias, Señor, por todas las amonestaciones, las advertencias que encontramos en ella, porque son claves, Señor, en nuestra vida cristiana, en nuestro andar. Te rogamos, Padre, que en el día de hoy, Señor, tú, al finalizar este estudio, Señor, seas dándonos tu palabra, seas hablando a nosotros. Señor, que no seamos ni el apóstol Juan, Señor, ni el hermano Efren. No, Señor, es tu palabra, y que de esa manera, Señor, seamos receptivos a ella y que podamos, Señor, poner por obra lo que tú quieres, Señor, poder hacer conforme a tu voluntad. Dejamos este tiempo en tus manos y te damos la gloria y la honra en Jesucristo, tu Hijo, nuestro gran Dios y Salvador. Amén. Amén. Capítulo 5, versículo 21. Hermano, aquí hay dos sillas. Los nervios son traicioneros, ¿no? Los nervios son traicioneros, bastante. A mí me pasaba en el colegio, me aprendía la lección y cuando pasaba al frente los nervios me bloqueaban y decía todo mal y me ponía a llorar. Porque si yo estudié, pero es que los nervios lo traicionan a uno. Bueno, capítulo 5, versículo 21, ¿ya lo tenemos? Amén. Dice la palabra del Señor así: hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Aquí el anciano Juan hace una exhortación final, pero la hace como un padre la haría a sus hijitos, es decir, con cariño, con aprecio, como se trata a alguien de la familia, con un amor paternal sincero, de alguien que lleva mucho tiempo viviendo en la fe y en la comunión con Dios. Pero más que Juan, quien nos habla aquí, quien nos aconseja, como ya lo dije, es nuestro Padre Celestial. Es Dios quien nos ama y desea lo mejor para nosotros. Cuando usted le da un consejo a un hijo, a quien valora y ama, ¿para qué se lo da? ¿Para qué usted le da un consejo a un hijo o a una hija? Para bien, para que no sufra, para evitarle dolor y lágrimas. Pues aquí nuestro Dios desea lo mismo para todos sus hijitos. He titulado esta enseñanza: cuídense de los falsos dioses. Ahí encontramos una imagen. Hijitos, cuídense de los dioses falsos. Cuídense. Hablando con ternura y al mismo tiempo con firmeza, el apóstol se dirige a los lectores de la epístola como hijitos, un término afectuoso que utiliza el anciano desde la perspectiva de un padre atento y cuidadoso, alguien que, aunque ha sido firme y directo, también denota cuidado y amor paternal. Y debemos de buscar ese equilibrio que presenta Juan acá. A veces somos muy duros al decir las cosas, otras veces somos muy laxos, muy blandengues, muy tolerantes. Y debemos de tener ese equilibrio para no ser demasiado severos ni tampoco demasiado débiles. La verdad debe ser dicha en amor, pero el amor no debe impedir
que la verdad sea dicha. Guardaos es un imperativo, es una palabra que se refiere a estar preparado como un guardia armado, listo para cualquier ataque. ¿Qué hace un soldado o un centinela o un vigilante? Bueno, no el que está allá vigilando en el conjunto ese, no, porque ese se duerme. Pero ¿qué hace un vigilante armado? ¿Qué hace? Estar atento, estar pilas, estar pendiente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si se duerme, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente, dice por ahí el adagio popular, ¿no? Si se duerme, puede llegar el enemigo, pueden atacar, le pueden quitar el arma, se la pueden robar. Y eso en el ejército es una falta gravísima, perder el arma. Es obvio que los ataques llegarán inevitablemente, de modo que el anciano apóstol, con todo el afecto y el amor que le caracterizan, nos dice, en serio, hijitos, cuídense de la idolatría. Cuídense de la idolatría. El verbo también tiene un sentido de urgencia muy parecido al de un padre cuando habla con su hijo. No sé, aquí quienes han sido padres y han hablado por teléfono con sus hijos. Creo que la mayoría, ¿no es cierto? ¿Qué le dice usted a su hijo? Cuídese, tenga cuidado, cuídese. ¿Cuál está diciendo? Hijitos, los amo y quiero advertirles, manténgase alertas, como un guardia armado, estén atentos a los ídolos que puedan aparecer. Los hermanos en Éfeso vivían en medio de una sociedad idólatra, una sociedad inundada de filosofías y de paganismo. Debían guardarse de toda forma de idolatría porque había mucha sensualidad en conexión con el culto rendido a los ídolos. De modo que la tentación en participar en la idolatría estaba latente todo el tiempo. Pero necesitamos definir a qué se está refiriendo Juan cuando habla de los ídolos. Ya nos ha hablado del Dios verdadero. Los ídolos contrastan con el Dios verdadero. ¿Qué serán los ídolos? ¿Cuáles son? ¿Qué es un ídolo? La palabra ídolo en el griego lleva una sensación de irrealidad, o sea, algo ficticio, algo inexistente e ilusorio. Es como el reflejo que vemos en el agua o en el espejo. ¿Sí? Es algo que se ve pero que no es real, no tiene existencia, es algo ilusorio. Un ídolo es cualquier cosa de este mundo que se trata como si fuese Dios. Cualquier cosa que ocupa el lugar, usurpa ese lugar que le pertenece a Dios. ¿Habrán ídolos hoy en día? Entonces, menciónenme algunos. El celular. Muchos aman el celular. No lo pueden dejar ni siquiera en el culto. Están allí mirando el WhatsApp y el Facebook. ¿El qué? ¿Cuál otro? Dinero. El dinero. Los hijos. El esposo. ¿Qué otros ídolos? El carro. El carro, la carrera, el placer, una actividad. Cualquier cosa que pueda llegar a ocupar ese lugar en nuestro corazón que solamente le corresponde a Dios. Un teólogo presentó al menos 6 posibilidades diferentes de idolatría. Él dice: imágenes o estatuas de dioses paganos,
también podía estar relacionado con la comida ofrecida a los ídolos. Vemos que en el Nuevo Testamento, en la iglesia primitiva, Pablo les dice a los hermanos que se cuiden de lo ofrecido a los ídolos. Podía también representar hacer concesiones con el estilo de vida pagano. Además, religiones misteriosas con sus prácticas, o seguramente ideologías gnósticas. Tal vez algo que representara un cambio en la adoración. Cualquier cosa que toma el lugar de Dios y representa el rechazo al Evangelio es un ídolo. El mundo tiene ídolos y los llama por su nombre, es que es el ídolo del pueblo. ¿Cuáles son sus ídolos? ¿Cuáles son los ídolos del mundo? El cantante, el deportista, ¿qué otro? El político, el actor, y la gente los venera, Los mismos pastores. Ahorita vamos para allá porque vamos a hablar un poquito de la idolatría en la iglesia. La gente les hace venia y se rinde a ellos. No había otra ciudad en el mundo antiguo que tuviese tantas vinculaciones con historias de dioses paganos y que estuviese tan orgullosa de ellos como Éfeso. Entonces, ¿son oportunas las palabras de Juan para los hermanos en Éfeso? Claro que sí, son necesarias. ¿Son necesarias para nosotros hoy en día? Claro que sí, también son pertinentes, tienen la misma importancia. Allí en Éfeso se encontraba el gran templo de la diosa Diana, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, un templo con columnas de 20 metros de altura, mármol, una cosa extravagante había allí. Imagínense, para considerarse una de las 7 maravillas del mundo antiguo, es porque realmente era una edificación impresionante. Era epicentro de ritos inmorales, pues la diosa, representada con numerosos pechos, era venerada como símbolo de fertilidad y hasta se le ofrecían sacrificios humanos. Imagínense, hasta sangre se le ofrecía a ese ídolo, a la diosa Diana de Éfeso. Va a mirar que Pablo tuvo que luchar con los plateros en Éfeso, ¿no? La idolatría en ese lugar era todo un sistema establecido que involucra tanto a residentes como a visitantes. Y debió ser una tentación para nuestros hermanos de Éfeso no participar en esa religión tan impresionante, tan poderosa y sensual. Los ídolos son en realidad como un espejismo. La gente adora el placer, el dinero, el poder, la fama, la moda. Pero cuando los consigue, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa con un espejismo? Se desvanece, se desaparece. Y lo mismo ocurre con los ídolos. Cuando alguien vive para ellos, cuando alguien pone su ídolo y lo adora y dice, tengo, mejor dicho, que darle todo mi ser, finalmente va a descubrir que su idolatría no le conlleva nada. Y los ídolos son igual que el pecado, prometen mucho, pero cumplen poco. Todos los hombres en nuestras almas tenemos el vacío de adorar. ¿Y a quién debemos adorar? ¿Cuál es el mandato? ¿Quién debe ser el centro de nuestra adoración? Dios. Calvino dijo, la mente del hombre es como una tienda de idolatría. Imagínense, nuestra mente todo el tiempo está dirigida, enfocada hacia la idolatría. Y debemos entender que detrás de toda idolatría siempre hay un interés del maligno en apartar al hombre de Dios. ¿Sí? Satanás le pone un ídolo al hombre y le dice, ahí está, ese va a ser tu Dios. El hombre se inclina, lo adora, le hace reverencia, ¿sí? Y se está apartando del Dios vivo,
del Dios real, del Dios verdadero. Dios debe ser siempre el objeto de nuestra adoración. Dios siempre debe ser la persona a quien debemos adorar. Así que la advertencia que Juan hace a los hermanos es tan válida para nosotros hoy en día como lo fue para ellos, porque la idolatría no es solamente del pasado, es algo que está presente en nuestra sociedad. Un ídolo es un Dios falso sobre el cual una persona busca refugio y satisfacción. A alguien que se entrega por completo, como ya lo dije. El Dios de muchos es aquello que buscan, sirven y aman, permitiéndole les controle. Cualquier cosa que cautive su corazón más que Dios y que espere le proporcione lo que Él solamente puede darle. Ejemplo, la riqueza. Cuando no se piensa en Dios, es fácil que la riqueza sea un ídolo. Si Dios no está en nuestro corazón, el ídolo dinero fácilmente se levanta. ¿Y cuántos sacrificios enormes hacen las personas por la idolatría al dinero? ¿Qué hace la gente por dinero? Asesinan, roban, adulteran, pecan, dan falsos testimonios, hacen lo que sea con tal de agradar y servir al Dios dinero. Venden las almas de sus familias y la de ellos mismos porque están dispuestos a conseguirlo todo por tenerlo. El apóstol Pablo llamó a la codicia idolatría y desafió a los creyentes a resistir toda codicia. ¿Ha deseado usted algo con tal pasión que lo ha puesto en el primer lugar de su vida? ¿Ha tenido usted un objetivo que usted diga, ¡guau! Si llego a alcanzarlo, me vuelvo loco? Y lo ha deseado tanto que le ha dicho a Dios, quite de ahí, está esto. Este va a ser mi vida. Hoy en día, aunque no tengamos templos adornados con enormes columnas ni jardines, existen millones de ídolos y hay billones de seguidores alrededor del mundo. Todos ellos están siempre listos para sentarse en el trono de su corazón. Los ídolos se imponen, se sientan en el trono de su corazón y le dicen, aquí estoy, adóreme. Y entonces decimos, no, es que esos católicos, esa es la religión tradicional, sí que son idólatras, ¿no? Y les citamos los salmos. Tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen boca y no hablan, tienen manos y no hacen nada, tienen pies y no se mueven. Sí, es un pasaje que aplica a la idolatría, pero ¿qué de los ídolos que nosotros tenemos y de los que nosotros nos levantamos? ¿Qué del Dios placer? ¿Qué del Dios posesión y posición? ¿Qué del Dios estudio? ¿Qué del Dios familia? El Dios fútbol, el Dios trabajo. ¿Qué del Dios estómago? Hay algunos que viven para el vientre. No, es que lo más importante es, y yo salgo con los hombres el día que vayan a ir, pero tiene que ser algo, mejor dicho, que sea significativo, porque si no yo no voy a aguantar hambre. Dios estómago. ¿Qué del Dios billetera? ¿Qué del Dios paseo? El cual van a adorar muchos los fines de semana, cuando hay puente, cuando hay festivo, y se olvidan de congregarse según el mandato de la palabra. También son dioses. ¿Qué del Dios sexo?
Igual son ídolos abominables. Todo lo que alguien permita controle su vida se ha convertido en su ídolo. Si usted permita que algo lo domine, que algo se siente, como ya lo dije, en el trono de su corazón, ese es su ídolo. En los últimos 100 años hemos cambiado los lujos en necesidades. Póngale cuidado, en 1900 menos del 10% de la población tenía una estufa eléctrica. En 1900. En 1915 menos del 10% de la población tenía un automóvil. En 1930 menos del 10% tenía una nevera o una lavadora. En 1960 menos del 10% tenía un televisor. En 1975, menos del 10% tenía un microondas. En 1990, menos del 10% tenía un celular. Yo me acuerdo cuando salieron los primeros celulares, panelas así de grandes, y se la colgaban los ricos ahí, Motorola, Nokia, eso uno los miraba y ¡wow! Tiene celular, eso es de harta plata, eso tiene harto, y yo tengo que tener esa panela colgada ahí. Y hoy pensamos cómo podríamos sobrevivir sin un televisor, un microondas o un celular. Alguien ahorita me decía, no, es que para muchos el ídolo es el celular. Yo lo he visto. Cuando voy en el transporte público y hay personas que sacan el teléfono y están ahí, y se les ve esa ansiedad, se les ve ese desespero, y llegan y por algún momento lo guardan y vuelven y lo sacan y siguen. Y lo que antes fue un lujo, ahora lo consideramos necesidad, porque la gente dice, no, es que ya sin celular no puedo vivir. Sin celular no puedo vivir. Pues el hombre ha vivido ¿cuántos miles de años sin celular? Y en muchas iglesias también se han creado y levantado ídolos que sustituyen a Dios y que reemplazan su culto. Aunque dicen ser cristianos, el ídolo de ellos es la música. En muchos lugares la música es la adoración y es que los músicos, y es que son lo último, wow, los que nos llevan al cielo. En otros es el pastor. Estuve en una iglesia en donde en la entrada principal tenían la imagen del pastor, imagínense usted, como la que sacan los políticos cuando están en campaña, ¿se han visto? Que es como un holograma. Y allí estaba, usted entraba a la iglesia y lo primero con lo que se chocaba era con la imagen del pastor así. Y yo vi eso y dije, ¿qué pasó aquí? O sea, esto es una idolatría. Esto es una idolatría, eso no tiene otra palabra. O sea, ese pastor en esa iglesia es un ídolo. Horrible. Eso es horrible. Muchos profesantes adoran a su Dios dinero diciendo que son bendiciones de Dios. ¿Sí? Usted habla con muchos y dice, no, es que Dios me bendice, es que Dios me da, es que Dios es bueno conmigo, es que me bendice mucho. Pero mentira, se desviven, están todo el tiempo trabajando, están todo el tiempo invirtiendo, o sea, son apasionados y su Dios es el dinero y lo adoran y ese es su ídolo y ese es su Dios. Entonces por eso la advertencia de Juan es tan importante para nosotros hoy, mis hermanos. Hijitos, guardaos de la idolatría. Hijitos, cuídense de los dioses falsos. Cuídense, cuídense. En muchos lugares tienen fachada de ser adoradores reales, pero en realidad sus corazones están infestados de altares a la idolatría. Aunque tienen la apariencia de piedad, como dice el apóstol, tienen apariencia y fachada de piedad, realmente en sus corazones hay otras cosas, hay otros dioses que no son el Dios de la Biblia,
que no son el Dios verdadero. Mucha gente está diciendo hoy en día, no, pero es que estas cosas no se deben decir, esto no se debe atacar, esto es de muy mal gusto. Claro, porque al hombre no le gusta que le toquen lo que le duele. Al hombre no le gusta, ¿sí? Y yo sé que de pronto muchos en esta mañana no me van a querer saludar después de que me baje de aquí. Y gracias a Dios sí pasa eso, ¿sí? Porque yo sé que estaré haciendo bien mi trabajo. Pero mis hermanos, la verdad debe ser dicha en amor. Y Juan estaba hablando aquí por medio del Espíritu de Dios, por su palabra, nos está diciendo: hijitos, guardaos de la idolatría. ¿Fue acaso de mal gusto que Pablo predicara en Atenas acerca de Cristo, al Dios no conocido? Y que al final de su mensaje les dijese que Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. ¿Fue de mal gusto? No. Si usted va manejando su carro y ve que el carro de al lado va incendiándose, ¿usted qué hace? Usted para, usted mete a pito y le dice: oiga, tenga cuidado, que mire, se le está incendiando el carro, sálvese. ¿Sí? ¿Será de mal gusto que mientras vamos por la vida y miramos que otros se están perdiendo en la idolatría, les digamos: tengan cuidado, tengan cuidado, no se dejen engañar, no se vayan a consumir? Tal vez muchos se sentirán como Labán cuando su hija Raquel tomó sus ídolos. Y el hombre estaba desesperado, lo estaba mirando ahí un poquito esta mañana en el Génesis, porque no, todavía no llegaba allá, pero yo ya me estaba adelantando. Y Labán estaba desesperado: mis ídolos, ¿qué pasó con mis ídolos? ¿Sí? Raquel por allá se sentó encima de ellos y se los robó, la misma hija. Y no, padre, es que no me puedo levantar de acá, y bueno, lo engañó y finalmente se los robó. Y al hombre no le gusta que le toquen sus ídolos. Al hombre no le gusta que le toquen sus ídolos. Por eso lo que estamos hablando en esta mañana es un mensaje ofensivo, que incomoda, que molesta, ¿sí? Si yo le estoy tocando a ustedes en esta mañana su ídolo, usted me va a decir: no, hasta allá no llegue, hermano Efraín, hasta allá no, ¿sí? Pero ojo, si su ídolo es el dinero, usted va a terminar amargado al ver que otros tienen más que usted. Si su ídolo es la fama, va a terminar decepcionado y consumido por sus propios fracasos. Pero si su ídolo es temporal, como la belleza y la salud, ¿qué va a ocurrir cuando empiece a entrar en años? ¿Qué va a pasar con su ídolo? Se le va a desmoronar poco a poco, se le va a caer. Un ídolo representa todo lo que es falso y vacío, de modo que la persona que vive para él también se convertirá en alguien falso y vacío. En el libro de los Salmos hace poco estudiábamos que las personas se parecen a sus ídolos. La gente se asemeja a lo que idolatra. Entonces, si un ídolo es falso y vacío, ¿cómo van a ser las personas? Falsas y vacías. Por eso, hijitos, guardaos de los ídolos. Hace poco leía o miraba un libro que se llama Una patada a la idolatría. Y en la portada de este libro aparecía un hermano allí dándole una patada a una imagen de María. Pues imagínense, eso fue, mejor dicho, un escándalo, eso fue algo terrible. Yo pensaba dentro de mí alguna vez, ¿qué ocurriría si me fuese con una maceta camuflada en mi chaqueta para Monserrate? Y al llegar allí, al subir al lugar, la sacara y empezara a darle a ese ídolo hasta romperlo. ¿Qué haría la gente conmigo? Me hubiera pasado lo de Juan Roa Sierra el 9 de abril, ¿no?
La gente lo coge y la turba lo despedaza, lo mata, porque el ídolo es intocable. El ídolo es intocable. Y también hace algún tiempo escuchaba a alguien decirle a Dios: Señor, derriba de mi corazón todo ídolo que se quiera levantar. ¿Cómo hace de falta también para nosotros hoy una oración de esas? Porque esa es la que verdaderamente nos ayuda a cuidarnos de la idolatría. Señor, quita de mí la idolatría. No permitas que caiga en idolatría. Terminamos. Una tarde, un gran director de orquesta estaba dirigiendo la 9ª Sinfonía de Beethoven. La pieza musical fue tocada de una forma absolutamente brillante y maravillosa. Al final de la presentación, la multitud se puso en pie y empezó a ovacionar al director. La gente aplaudía y gritaba. Estaban absolutamente enamorados con la increíble presentación. Mientras el director estaba allí, hizo una reverencia tras otra y luego reaccionó a su orquesta y reconoció lo que ellos habían hecho. Pero cuando la ovación finalmente cesó, aquel hombre se dio la vuelta y miró a cada uno de sus músicos y luego dijo: damas y caballeros, yo no soy nada. Y luego agregó: ustedes no son nada. Pero Beethoven dijo con pasión: Él es todo, todo, todo. Al final de su carta, Juan nos dice que nuestro mundo no es nada, pero que Jesucristo, el Dios verdadero, el Dios vivo y real, lo es todo. Amén. Todo, todo. Él es el Dios verdadero en un mundo lleno de falsedad, de engaños y de mentiras. Por Él.